¿Listos? ¿Quieren entrar y que profundicemos y nos echemos un clavado a las Escrituras? ¿Sí? Para aprender del Señor. Bueno, abra su Biblia, por favor. Estos domingos, todos los domingos, se está llevando a cabo una serie. Usted conoce el nombre. ¿Cuál es la serie que se está tratando los domingos? Dígalo fuerte si lo sabe alguno. Compromiso misionero. ¿Sí o no? ¿Estamos en el mismo renglón? Ese compromiso misionero en lo personal, me ha enseñado más aún de lo que, Señor, yo decía que podemos aprender, y aún hay cosas dentro de nuestra vida que nos llevan a conocer mejor al Señor como Él quiere, ¿verdad? Y ese compromiso, pues hoy el título que comparto con ustedes, ese compromiso misionero, tiene que ser con integridad. Diga conmigo, compromiso misionero con integridad. ¿Se escuchó bien? Y abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, en el libro número 15, y leamos juntos el versículo 1 y 2. Compromiso misionero con integridad. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Léalo fuerte conmigo. Quiero escuchar que estamos leyéndolo juntos. ¿Lo tiene otra vez? Leámoslo juntos. Dice así. Jehová, y habla verdad en su corazón. Cierre sus ojos brevemente. Señor, gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias te damos por este tiempo también, Señor, que junto con mis hermanos queremos y deseamos aprender de ti, Señor, de todo nuestro corazón. Ciertamente, Señor, como hemos estado escuchando tu palabra, Señor, a medio de la alabanza, en estos tiempos difíciles podamos tener, Señor, esa vida consagrada a ti. Eres tú, mi Dios, el que quiere enseñarnos en esta hora. Purifícanos, límpianos. Señor, queremos presentarnos delante de ti con manos limpias y santas. Si hay algo en nuestro corazón que estorbe, Señor, sabemos que al participar del pan, Señor, se participa también de ese pan de vida, Señor. Y en esta hora queremos hacerlo, Señor, para honrarte a ti. Ordena nuestros pensamientos, Señor. Danos de tu gracia, de tu entendimiento, para juntos, Señor, dar testimonio cada día de quién tú eres en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, tu palabra florezca, Señor, y dé fruto. Amén, amén. Bueno, yo quiero invitarle a que dentro de esta serie que ha sido tratada de una manera muy importante, se nos ha dicho siempre que tenemos la oportunidad de valorarlo, de entenderlo, de que al estar reunidos en esta tarde, el entendimiento que Dios abre en nuestro corazón nos lleve más allá a lo que Dios quiera mostrarnos a nuestra vida. Y al mismo tiempo confrontarnos, y el Señor nos confronta con amor. ¿Cuántos saben que esa confrontación a través de la palabra es en amor del Señor, es su misericordia? El Señor no nos reprocha. ¿Está de acuerdo conmigo? Una de las inquietudes en el corazón de la vida de la iglesia hoy es que ese compromiso, esa responsabilidad de aún ser testimonio a otros como iglesia, es saber si ciertamente somos de acuerdo a la imagen de la palabra de Dios. Si nuestra vida está teniendo ese propósito de Dios, porque Él ya lo estableció, Él ya lo determinó para nuestra vida. A todos aquellos que hoy, incluso si sea una de las primeras veces que estás aquí y no conoces el Evangelio, porque aun cuando yo he conocido el Evangelio por muchos años, digo, Señor, tú estás mostrándome qué necesito hacer. Tomar conciencia de conocer verdaderamente a Dios y vivir, vuelvo a repetir, en ese propósito establecido, porque somos sus discípulos, ¿sí o no? Somos discípulos que han dispuesto su corazón a seguir siendo enseñados por Dios
Y en medio del proceso somos transformados. Y esa transformación nos lleva realmente, lo he mencionado de alguna forma clara, a un desafío. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra desafío? Desafío es esa acción firme en la que en medio de la circunstancia fácil, difícil, que a veces es más difícil que fácil, y que incluso difícil a veces es tan peligroso que cuando nos enfrentamos a las circunstancias nos permite el Señor examinarnos a nosotros mismos. Podemos aplicarlo para otros, decir, bueno, por eso Dios está desafiando su vida, pero Dios habla personalmente, di para mí, un desafío personal, di para mí. Ese desafío que al examinarte tú y yo, de verdad veamos si como iglesia, si como hijos de Dios, que por supuesto Dios lo estableció, cada una de las cosas que Dios ha hecho, de verdad que no son tan difíciles como pensamos. Oh, es que el camino del Señor, ese compromiso, yo mejor me quedo aquí. Porque cada vez que me meto más a las cosas de Dios, más problemas vienen. Me va un poco peor. ¿Cuántos han pasado por eso? Pero es bueno, porque si pasamos por esas circunstancias, que esa manera sencilla que Dios quiere que entendamos, podamos volver a su primer amor, a lo que es Él. Porque realmente es sencillo y fácil. Se dice fácil. Pero también es fácil, no es difícil, quiero decirle, porque si nosotros hoy nos damos a conocer en el compromiso del trabajo que lleva a testificar este evangelio, es precisamente la vida y la imagen de Cristo. Y ya hemos dicho muchas veces, ¿dónde vive Cristo? ¿O dónde debe vivir Cristo? Y si vive en nosotros, ¿qué tenemos que ser? ¿No imagen de Él? ¿De su amor? ¿De su bondad? De que al mismo tiempo, al cumplir el propósito de Dios en obediencia, por eso va a ser sencillo, si obedecemos, si ponemos atención, vamos a tener el valor, nos vamos a dar de verdad a ese cambio radical de nuestra vida. Ese cambio donde muchas veces se ha quedado atrás, se ha olvidado el primer amor. Pero Dios lo vuelve una y otra vez a reivindicar a nuestra vida. ¿Sabes qué debemos de hacer nosotros? Asumir el valor, la responsabilidad, el compromiso de cambiar lo que tengamos que cambiar nosotros mismos. Porque Dios ya lo hizo, ¿sí? Y si Él dice que va a limpiarnos, nos va a limpiar. Y en el proceso, ¿qué nosotros vamos a hacer? También, Señor, límpiame y quiero cambiar. Quiero de alguna manera también poner atención y mejorar, porque hay cosas que también toman responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Es en ti y en mí que al mismo tiempo nuestras vidas podamos ver también como iglesia, que somos el templo de Dios, esa palabra de Dios que empieza a fluir, que viene a su tiempo y en medio de cualquier circunstancia nos permita ver una vez más ese llamado, esa misión importante que tenemos tú y yo. De ahí que el salmista proclama y hace esa pregunta a Dios: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la clave está ahí en esa palabra de integridad. ¿Usted sabe lo que significa integridad? Es aquello que es entero, es total, que es de una sola pieza. Significa no nada más en esa rectitud moral y firmeza de las personas, sino también para los cristianos esa firmeza en el corazón, especialmente para ver las situaciones que vienen como prueba y que nos permiten también tomar una decisión. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Qué vida honesta estoy llevando? ¿Qué propósito y responsabilidad de parte de Dios tengo? Y la confianza que se nos ha puesto de parte de Dios. Fíjese que al ser llamados hijos de Dios, porque somos sus hijos, ¿qué confianza ha depositado el Señor en tu vida y en la mía? ¿Y qué estamos haciendo? Como el pueblo de Dios, nosotros hemos visto que el pacto de Dios ha sido firme y establecido por Él desde el principio de la creación. Un pacto en que si nosotros vemos esa palabra pacto, no va vacío, no va de uno solamente la responsabilidad, sino de aquellos en que dos a ponerse de acuerdo, ese pacto se realiza. Y en el amor de Dios tú y yo estamos establecidos en un pacto de amor que nos hace ese vínculo perfecto de su paz. Eso que también nos obliga
a entender que si estamos reconociendo qué nos hace falta, aparte de ver la integridad que vamos a profundizar, Dios lo describe de una manera muy clara. Vaya conmigo por favor al libro de los Hebreos. Ese nuevo pacto descrito en el libro de los Hebreos nos muestra en el capítulo número 8, versículo 10, cómo cada uno valorará y verá aún más esa bendición tan grande que si nosotros lo procuramos y de verdad ponemos en práctica lo que hemos sido llamados, dice el Señor que vendrá el tiempo, que también ese pacto tendrá que ser probado. Y dice, no como el pacto que hacen los hombres, porque el pacto de Dios es perfecto, ¿no es así? Y dice el versículo 10, Hebreos 8, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno ensañará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Dice el versículo 11, porque todos, ¿qué? Me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero fíjese lo que dice el versículo 13, el pacto del hombre, lo que era establecido anterior, ese nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Nuestra vida anterior quedó en un pacto pasado de hombres. Pero aquellos que conocemos o queremos conocer de Dios, viene un pacto más firme, un pacto nuevo. Por eso es que somos llamados nuevas criaturas. Y debemos de entender aún más ese nacer de nuevo. Porque si hemos confesado nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, hemos dado esa validez a una vida de verdad que lleve un progreso y profese, no solamente lo diga de labios, sino lo viva de tal manera que ese compromiso sea un testimonio fiel al mundo en general. Por eso es que seremos testigos, dice el Señor Jesús en ese mandamiento especial, id y hacer discípulos a las naciones y me seréis testigos. Para que esa vida íntegra, esa manera de vivir en Dios sea de hechos, pero en hechos concretos, porque Dios no hace las cosas a la ligera, ¿o sí? Si Dios dice que así va a ser, que Él nos ama verdaderamente, ¿sí? Aunque le fallemos, nos ama, tiene misericordia. Vivir en integridad entonces es alcanzar la madurez, esa perfección que se nos ha hablado una y otra vez. La verdadera madurez, el desarrollo de aquel que quiere y caminar conforme a la voluntad de Dios, viviendo conforme a su voluntad. Dice Efesios 4:13, si quiere anotarlo, se lo leo o búsquelo, ahí al mismo tiempo que lo encontramos. Esa vida de integridad nos va a permitir saber que podemos vivir en plenitud con Cristo. Dice el versículo, desde el versículo 12, si lo tiene por ahí, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué privilegio, ¿no es cierto? Como personas, ¿hemos alcanzado esa madurez? Como hijos de Dios, ¿estamos tratando o llevando de verdad una vida firme en el Señor para crecer conforme a su voluntad? Porque aquel que es maduro, déjeme decirle, aquel que está en ese camino de la perfección, es una persona firme en la cual no es llevada por cualquier cosa como una ilusión, engaños de humanos. Y como un ejemplo de ilusión, ¿verdad? ¿Qué es una ilusión? ¿Qué son las ilusiones? Fuerte. ¿Sí? No les dé pena. Ayúdame. ¿Qué es una ilusión? Algo que no es que se ve, ¿verdad? Yo les decía como un ejemplo, ¿cuántos se imaginan ahorita estar en Hawái, en la playa? Qué ilusión, ¿verdad? Porque estamos aquí. Bueno, yo estoy de acuerdo que un día pueda ir, yo sé que pueda ir. Pero ahorita es una ilusión, se desvanece, solo fue un pensamiento. Aplicarlo esto en la vida espiritual, hermano, es que a veces esas ilusiones que pretendemos decir, soy cristiano, Dios está en control, estoy queriendo hacer la voluntad de Dios.
y solamente se queda como una ilusión, ¿qué pasa? Nos engañamos, ¿sí o no? Pero es aquí que dijimos que la voluntad de Dios en ser íntegros nos tiene que mostrar la manera de estar firmes, teniendo las cosas concretas, porque Dios lo ha hecho firme. Cada uno de nosotros en lo que hemos creído estamos firmes. Hemos dicho que necesitamos tener el carácter de Cristo. ¿Y vivimos conforme al carácter de Cristo? Se está formando, ¿verdad? Y esa no es una ilusión, esa es una realidad. Aquel que quiere obedecer al Señor, eso le va a caracterizar de esa firmeza, de esa manera no solamente moral, porque ciertamente vivimos en tiempos difíciles y el mundo, lo hemos dicho una y otra vez, sin Dios que haga lo que quiera, pero aquel que conoce a Dios, ¿qué? Tú y yo debemos de mantenernos en ese amor perfecto de nuestro Dios, que excede todo conocimiento, dice su palabra. Y alguien que ha sido probado, levante su mano los que han sido probados por Dios, todos. Esa prueba es el analizarnos a nosotros mismos, viene a cambiar por completo nuestra vida cuando nos damos cuenta de quién es Dios. Si necesitamos caminar en esa madurez, en esa integridad, también vamos a descubrir que vamos a vivir en fe. Vamos a descubrir que nosotros también tenemos que ser fieles. Y en esa fidelidad nosotros vamos a de verdad cumplir su propósito, porque Dios habló la verdad. Yo estoy contigo todos los días. Su verdad gloriosa nos va a permitir ese carácter firme del Señor Jesucristo, a ser honestos con nosotros mismos. Porque Dios sí conoce nuestro corazón, ¿sí o no? La vida de bendición se convierte en cada uno de nosotros a que podamos valorar la firmeza de parte de nuestro Dios. Y que escuchemos su palabra y la pongamos por obra como Él quiere. Quiero que vaya conmigo, ahí sí lo voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 6, el versículo 24. Que no se me olvide mencionar esta cita, porque es importante que cada uno de nosotros valoremos lo que recibimos hoy. Y es muy conocido este mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Perdón, ¿me equivoqué? ¿24? Mateo, a ver. ¿O lo anoté mal? ¿Estoy bien? ¿Perdón? Ah, sí, cierto. ¿Ya viste? En la mañana me pasó algo así. Ahí lo tiene. Disculpen ustedes. ¿7:24? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me perdona? 7:24, así es. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuántos estamos escuchando la palabra de Dios hoy, hermano? Y una de las palabras claves que menciona estos versículos, antes de seguir adelante, dice que si escuchamos sus palabras y las hace, y hacer es una acción, vivir la palabra. De ahí que una y otra vez se nos dice, hemos venido a ser capacitados, porque cuando venga el examen vamos a ir allá afuera y lo vamos a vivir, lo vamos a poner en acción. Si nuestra vida de verdad, el Señor Jesús ahí la comparó como ese hombre, a subraye, si usted quiere subrayar esa palabra, prudente. Una de las bases importantes para vivir una vida en integridad, el reflejo va a ser la prudencia, ¿sí o no? ¿Y qué significa prudente? Ser prudente. ¿No es aquella persona que es precavido? ¿Que es cauteloso? ¿Que piensa antes de hablar? De ahí que los problemas son fuertes a veces hasta en el hogar, ¿verdad? Ya se imaginó muchas cosas, pero no se detiene a decir, Señor, ¿esos son tus pensamientos o mis pensamientos? Y luego no se quedó ahí, sino que de repente antes de poder pensarlo 2 veces habló. Y vaya, que causa bastante daño si no fue prudente, ¿sí o no? Esa persona que es juiciosa, que siendo reflexivo valora lo que tiene, entiende la bendición de Dios que hay en su vida y lo permite ver que el compromiso en Dios se convierte en aquel que, a pesar de las circunstancias, en esa parábola que explicaba el Señor Jesús ahí,
Y a diferencia de otros, se mantiene firme. Y aunque venga la tormenta y todas las cosas que quieran destruirte, si se mantiene firme en la roca, ¿su casa cayó? Pero aquí vamos a lo que es contrario. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice ahí? Le compararé con un hombre, si no es prudente, ¿va a ser qué? Insensato. Que edificó su casa sobre la arena, no hay ningún fundamento sólido ahí. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiere decirte, y ahí en ese subrayar también la palabra, pues subraya lo que es insensato. Porque ¿qué es una persona insensata? Una persona necia. Ya sabe más de esa definición, ¿verdad? ¿Habrá algún necio aquí? Espero que no. No voltee a ver a nadie. La definición de la palabra va aún más allá. Esa persona tonta. O sea que no piensa, no analiza, no valora lo que tiene. Es inconsciente, es irresponsable y no quiere reflexionar a nada. Todo lo toma como es así soy, y así nací y así me voy a morir. Antes decíamos eso, yo sé que antes de conocer al Señor muchos decían. Pero aquí viene el sentido en el que el Señor nos da, que de verdad debemos de tomar conciencia de esa vida íntegra en el Señor. Ese compromiso que me está permitiendo el Señor, que no está desprovisto de inteligencia, porque Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo valora? ¿Lo está pensando? Es inteligencia la que Dios está depositando aún más en cada uno de nosotros, para que al mismo tiempo esa sabiduría permita darnos cuenta si estamos siendo necios o prudentes, sensatos o insensatos. Proverbios nos explica claramente que aquel que es necio, el hombre necio, Proverbios 14:7, cuando veas que no hay en el labios de entendimiento, viene la sabiduría al que es prudente y hace entender su camino. Pero la indiscreción y lo necio es engañoso. Dice el versículo 9 del capítulo 14 de Proverbios: los necios se mofan del pecado, mas en los rectos hay favor. ¿Usted ha visto cuando una persona se pone necia? Yo, pecador, yo no estoy haciendo nada malo. Dios nos muestra una y otra vez en el Salmo 14, si usted regresa ahí a nuestra escritura, solamente un libro atrás, dijo el necio en su corazón, Salmo 14:1, no hay Dios, se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero quiero decirle que aquel que se aparta de Dios, yo espero en el Señor que hoy encuentre más de uno aquí. Más de uno que de verdad en esa integridad deje lo que corrompe, deje lo que destruye su vida. Y como hombres y mujeres tengamos el entendimiento de buscar a Dios como Él quiere. Para llevar esa vida en la que tú y yo podamos ser limpios de toda maldad. Jeremías aclamaba a gran voz al pueblo cuando veía esto en sus corazones. Porque lo único que Dios había traído era destrucción aún para su pueblo. Jeremías 4:20, yo se lo leo del 14 en delante, pero el versículo 21 en delante nos habla que ese pueblo era necio, que teniendo la oportunidad de conocerle no le quiso conocer. Prefirió ser un pueblo que ignorara las situaciones de conocer aún más de Dios. No quería conocer de Dios. Yo sé que Dios es bueno, pero no. No quiero hacerlo, porque no hay entendimiento. Sin embargo, Jeremías clamaba una y otra vez, para que no sean sabios en su propio parecer, para hacer el bien, que pueden hacerlo y no lo hacen. Pablo también describía a aquellos hombres que profesando ser sabios, en su propia opinión, se hicieron necios.
¿Cuántos ya no queremos confiar en nuestras propias fuerzas, hermano? Eso es lo importante aquí. ¿Cuántos de verdad en esa vida de integridad queremos decir, Señor, no quiero depender de mi opinión, porque sé que tú lo tienes todo listo? No quiero depender y hacerme sabio en mi propia opinión, porque tú y yo somos personas creyentes en el Señor, que en esa integridad buscamos ser sustentados por Dios cada día y vivirlo. Porque las personas en el mundo, quiero decirles que si lo ponemos del lado contrario, lo vemos ahorita lo estamos viendo de adentro hacia afuera. Pero por el contrario hay quienes nos ven a los cristianos como necios. ¿Sí? Aún participando del amor de Dios, vemos cómo hay gente que ha tratado de acusar. ¿Para qué? ¿Para qué me hablas de Dios? Pues si eso es cristiano, mejor aquí estoy bien. Nuestra vida de integridad debe de dar un testimonio que va más allá. Una vida en la que el Señor Jesucristo realmente se ha visto. Estamos en esa transformación, ¿verdad? Estamos en ese camino de perfección. No somos perfectos. Pero la palabra de Dios dice que también es como la luz de la aurora. Tenemos que crecer. ¿O se quiere quedar ahí en el principio? Sale el sol y hasta que el día sea perfecto, su amor y su misericordia se presentan. Hubo un hecho maravilloso que Pablo, ahí lo voy a invitar a que vaya conmigo a Hechos 26, del versículo 6 en delante, pero vamos a leer el versículo 24. Pablo tuvo que enfrentar esa circunstancia. Si él era íntegro antes de conocer de Dios, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que él sabía, defendía en esa esperanza de cumplir la ley y todo lo que se refiriera a ellos, que antes de conocer al Señor él perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Y no le importaba si tenía que matar a los cristianos. Llevaba edictos firmados, sellados para que se cumpliese lo que él había determinado. Pero cuando él conoce del Señor, ahora se enfrenta a la circunstancia diferente. Ahora a él lo perseguían y le llamaban necio. Pero él tuvo que presentarse, si usted lee brevemente, lo lea en su casa, como el mismo Pablo, pensando en que muchas cosas habían acontecido en su vida, ahora tenía el firme propósito de presentar la vida de Cristo. Y estaba compareciendo ante ese tribunal, porque lo único que querían era matarlo, juzgarlo, desaparecerlo del mapa. Porque ahora que había conocido del Señor, se enfrentó a la circunstancia que si antes los castigaba y obligaba a que blasfemaran en contra de Dios, ahora había tenido un encuentro con Dios. El versículo 14 del capítulo 26 dice que habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dice el versículo 15, dije, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas a las que me apareceré a ti. Y lo libró, ¿sí o no? Versículo 24 dice, y diciendo todas estas cosas, en su defensa se levantó uno ahí, llamado Festo, y a una gran voz dijo, estás loco, Pablo, muchas letras te han vuelto loco. Porque a veces así nos dicen los del mundo, ¿verdad? No, tú lees demasiado, la letra mata. Pero cuando les presentas la verdad de Dios, que fue lo que hizo Pablo, pero él le dijo, no estoy loco. Para algunos dicen que el evangelio es locura, para los que creen. Y los que hemos creído tenemos esa libertad, ¿no es cierto? Esas palabras de verdad y de cordura vinieron al corazón, que fíjense, aún el rey, dice ahí, ¿lo crees tú, versículo 27, oh rey de Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La palabra del Señor viene, ¿por poco los persuado a ser cristianos o somos cristianos? Hijos de Dios, ese es el testimonio aún a otros, porque la palabra se convierte viva y es eficaz.
Pablo le dijo que aunque creía, él sabía que ser cristiano lo iba a llevar a un encuentro más especial con Dios. Y ese era el mensaje. Dios ha puesto en cada uno de nosotros, hermanos, aún la sentencia de muerte. Y no como en aquel tiempo. La verdad, aquellos morían por proclamar el evangelio de parte de nuestro Dios. Nosotros no estamos pasando esas circunstancias. Pero tal vez nuestros actos, nuestras acciones, nuestra falta de integridad está llevando a muchos a la muerte eterna. ¿Sí sabías que tu testimonio y tu ejemplo es bendición o maldición? Y conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la tenemos hoy? Dios ha puesto en cada uno de nosotros ese deseo de servirle, ese deseo de mantenernos firmes. Y nosotros no somos insensatos con los hombres, pero sí debemos de ser sabios en Cristo para que asimismo, aún débiles, podamos ser fuertes en el Señor, podamos ser honorables, que aún despreciados podamos seguir manteniéndonos firmes. Yo sé en quién he creído, en quién he confiado. Y por ahí alguien decía en una ocasión: hermano, ore por mí porque a usted sí lo escucha Dios. Dios también te escucha a ti. Dios también habla contigo. Y nos habla a través de su palabra para que incluso es sorprendente que tú y yo no nada más nos quedemos ahí, sino que veamos el milagro de Cristo que está empezando a echar fuera, a quitar más todo aquello que nos estorba. El compromiso que es con Dios nos va a llevar a una vida abundante en Él. Aún el mismo Señor Jesucristo fue confrontado a eso. Hizo milagros, maravillas, ¿no es cierto? El libro de Juan lo expresa, usted anótelo, se lo leo en el capítulo 10, el versículo 18 en adelante. Él dijo que venía a poner su vida por cada uno de nosotros. Y Él la podía volver a tomar. Y al mismo tiempo nada lo ponía por sí mismo si no era la voluntad de Dios. ¿Y saben qué decían aquellos que conocían la ley? Este tiene demonio. Está fuera de sí. ¿Por qué lo oyes? Otros decían estas palabras. ¿No son de endemoniados? ¿Por causa de demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Porque no pueden ver más allá, ¿cierto o no? Os lo he dicho, dijo Él, ¿no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre? Ellas dan testimonio de mí, cuando lo rodearon. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, qué privilegio, qué seguridad en Dios. Que al mismo tiempo tú y yo podamos reivindicar nuestra vida para caminar en su voluntad y al mismo momento no solamente creer, sino vivir. Y Dios dice que no lo ignoremos, que lo conozcamos más, para que no seamos sabios en nuestra propia opinión, para que no sea nuestro fundamento. Puesto que Dios dijo también, y volvemos a regresar ahí a Mateo, en el capítulo número 7 otra vez, el versículo en delante, ¿qué dice el versículo 26? Porque si aquel es insensato, escucha sus palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su vida sobre la arena. ¿Dónde está tu confianza? ¿En el hombre o en Dios? ¿Dónde está tu vida? ¿En Cristo? Nosotros tenemos entonces el desafío importante de no engañarnos a nosotros mismos. Pablo les habló a los romanos, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, insensatez, es para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, dice el versículo 20 del capítulo 3, 1 Corintios, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La sabiduría de Dios nos lleva a enfrentarnos a esa vida en el Señor siempre, íntegra, que camine conforme a su voluntad, para conocerle claramente. El mismo Pablo fue testigo y lo vivió. Y es el desafío aún más importante, no nada más a los que predicamos la palabra. Para nosotros es más la responsabilidad, sí. Pero, ¿cuántos creyentes hay del Señor aquí? ¿Cuántos ministros? También es para ti.
esa responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de caminar como Él quiere en integridad. Porque tú y yo tenemos la vida del Espíritu, ¿no es cierto? Y Pablo aclara, si usted va conmigo a 1 Tesalonicenses, vaya a esa escritura también, capítulo número 1, versículo 4 y 5. Establece una relación directa del Evangelio, de esas buenas de salvación, de ese poder y esa vida del Espíritu Santo que es fiel, es cierta. Esa clase de hombre que él predicaba, él era. Esa clase de vida como cristiano que tú estás ahí, en tu lugar como yo aquí, es que así seamos, de una sola pieza, de una palabra. Yo recuerdo, mientras se encuentra la escritura, o ya algunos la tienen, hace muchos años la persona extendía su mano y al extender su mano y hacía un trato, era de palabra. Y si extendía su mano y decía, es un trato, se cumplía. ¿Qué hace el hombre ahora? ¿Tienen que firmar contratos? Es más, hasta los cristianos. Tenemos palabra, ¿verdad? No, hermano, nada más fírmeme este contrato. ¿Dónde quedó la palabra de firmeza? La palabra que proclamamos. Pablo, cuando les hablaba a los tesalonicenses, ahí en el versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Tú y yo escuchamos la palabra. Tú y yo debemos entonces, ¿de qué? Vivir la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra dice ahí más adelante, sino que esa palabra que no fue solamente de voz audible, vino a ser también el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Qué hizo Pablo? ¿No dio ejemplo de lo que predicaba? De ese cambio rotundo que tuvo en su vida, como mencionábamos ahí con ese, al presentarse ante el rey Agripa, a mantenerse firme ahora en la fe. Ese versículo nos lleva a esa enseñanza que nos presenta también, si usted regresa ahí en 2 de Tesalonicenses, va hacia adelante, 2 de Tesalonicenses 2, en esa misma carta, Pablo dice en el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también da cuenta santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo vivió Pablo? Diga conmigo, irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Simple y sencillamente íntegro. Nada que se le pueda reprochar. Una manera firme en la que también, luego lo dice el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de cuanto recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué dice ahí? Actúa. Es una acción firme. De que nosotros llevando la vida de Cristo, entonces no podemos separar la palabra de las acciones, ¿verdad que no? Así es de que si somos oidores de la palabra, también seamos ¿qué? Hacedores de ella. Caminemos en acción. Si sabemos que hemos recibido esta palabra, no puede separarse, hermano, las dos cosas. Tú y yo debemos de ser ese testimonio. Pablo y sus compañeros fueron modelos presenciales de lo que Dios se había hecho. Y yo no quiero decirle esto, pero triste sería que no fuésemos ejemplo nosotros, líderes, pastores, ministros del Señor, de quienes somos en Él. La responsabilidad es para todos, ¿no es cierto? Tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con lo que predicamos. Por eso es que decimos que si hoy aquí estoy diciendo algo, yo sé que voy a ser probado y así tengo que ser allá. No puedo decir, bueno, es que vivo en esta carne. Sí, vivo en esta carne. Soy imperfecto. Pero si tengo la vida de Cristo, el poder de su Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? ¿No vivir como lo dice el Señor? ¿Habrá alguna excusa? Para el hombre natural sí. Para el hombre en Cristo, no. No hay excusa.
Y aún el Señor nos muestra más su amor, que predicando la palabra esté vivo, porque eso viene a ser la autoridad para aquellos que van a creer. ¿Cómo creerán? Algunos sí tienen que ver para creer, pero si hoy el Señor vive y reina en nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ministerio, fíjese cómo el apóstol reúne cada uno de esos testimonios para dar prueba y validez de lo que predicaba. Tú y yo vamos a predicarle al mundo. Y entonces sí tiene que haber la gran diferencia. Oh, ahí sí son, ya les iba a hablar en inglés, perdón. Ahí sí son de verdad cristianos. Ahí sí hay una palabra viva. Y ahí sí hay quien vive la palabra. Aunque nos cuesta trabajo a veces. Pero al mismo tiempo, ese ministerio nos va a llevar a la firmeza en nuestro corazón. Tito llevó una experiencia muy importante cuando le escribió también a él. Vaya conmigo, Tito 2:7. Instrucciones detalladas en las de cómo él debería de predicar y enseñar a otros. Donde cada uno de nosotros, al valorarlo, al saber que somos puestos a prueba por la misma validez de su palabra, dice que nosotros seamos entendidos. Dice el versículo 7, presentándote tú en todo, como dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Ejemplo de buenas obras. En doctrina, mostrando, ¿qué dice ahí adelante? ¿Qué más? ¿Qué más? Wow. Presentándote en todo como ejemplo. En esta versión dice mostrándote íntegro, honesto, sincero. ¿Será que tenemos que pasar una prueba para con el pastor si es que vamos a funcionar en la vida de la iglesia, aún en medio de la congregación como miembros, para que seamos probados si somos fieles a Dios o no? Ya Dios nos está dando la prueba ahorita, hermano. Debemos de ser íntegros. ¿A quién le vamos a dar respuesta? ¿De quién vamos a hacer testimonio? De Dios. Pablo les mandaba en este versículo, preséntate como ejemplo de buenas obras. Porque no solo de obras, sino de fe y de justicia en el Señor, ¿no es cierto? Como ministros de Dios, no solamente para proclamar la sana doctrina, porque la palabra de Dios tiene que ser veraz, verdadera y clara, y que al ser entendida demos ese paso de obediencia, vivamos en esa fe en Cristo, y asimismo que cada uno de nosotros sea encarnada esa palabra de vida, porque Dios es Dios de paz, ¿sí o no? Es Dios de amor, es misericordioso. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Misericordiosos, amor, paz en nuestros corazones. ¿Dios cambia? Él es inmutable, Él no cambia, porque ya lo estableció así. Y ese pasaje nos lleva una vez más a la conducta que tú y yo debemos de tomar como estandarte del Señor, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios sí conoce nuestro corazón. En tu casa te conocen, sabes cómo es tu esposo, sabes cómo es tu esposa, sabes cómo son tus hijos, pero habrá cosas ocultas que no tu esposa ni tus hijos lo saben, o tu esposo al revés, pero Dios sí lo sabe. Esa integridad nos lleva más a a ocuparnos de verdad, a aprender más del Señor. Se lo dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:16. Se lo leo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo está siendo tu testimonio? Fíjense, se nos dio una tarea muy fácil. Nuestro hermano Ernesto, ¿ustedes lo recuerdan con los jóvenes hace ya unas 3 semanas más o menos? Qué rápido pasó el tiempo, ¿verdad? Nos dejó de tarea algo para que no esperemos 4 años cuando venga otra vez a visitarnos. Bueno, él dijo 4 años, a lo mejor viene más pronto. Pero nos participó algo para que vivamos juntos. ¿Qué nos dijo? Que por lo menos nos aprendiésemos un versículo diario, ¿verdad? No de memoria, un versículo nada más, para buscar la diferencia o la profundidad de la palabra de Dios.
No los voy a ver. ¿Quién lo ha hecho? Pablo le dijo a Timoteo en el versículo anterior del capítulo 4, 16, el versículo 13. En tanto que voy, ocúpate de la exhortación y la enseñanza, la lectura de la palabra de Dios. Y al leer la palabra de Dios, a escudriñarlo y recibir su enseñanza, aún más le dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. ¿Quién dio ese don, hermano? ¿Sabes leer? Pues aunque no sepas leer, hay alguien que dice, léeme la escritura. Yo conocí a una persona que no podía ver, pero cuando teníamos la oportunidad de estar con él, léeme esa escritura, por favor. Y al compartirla, pues él aún más, creo que se la aprendía más de memoria, ¿verdad? Tener cuidado, ocuparnos de las cosas que permanecen para siempre, aprovechando bien el tiempo. Dios va a ser manifiesto, hermano. Dios se va a mostrar con su poder. Y cuando nos dice, ten cuidado de ti mismo, ¿por qué le dirá, ten cuidado de ti mismo? Porque vamos a fallar. Porque no vamos a tomar en cuenta tal vez en el momento, pero Dios nos ama y nos dice, toma en cuenta. ¿Por qué cuidarse de sí mismo? Yo lo decía como un ejemplo también. ¿Cuál es el peor enemigo de nuestras vidas, hermano? ¿Satanás? No. Él ya tiene su pago. ¿Sabe quién es el enemigo más importante en nuestras vidas? Di yo. ¿De quién dijo que tenía que cuidarse? De ti mismo. Porque podemos fallar, porque podemos claudicar, porque incluso podemos darle espalda y traicionar. Ten cuidado de ti mismo. Persiste. Estas palabras de Pablo nos están diciendo como a Timoteo, no descuides tu vida personal, no descuides tu integridad, tu relación con Dios. Que el resultado va a ser de acuerdo a la medida que te estás desempeñando, de acuerdo a cómo tú quieras crecer. He aquí que decimos conocer mucho la palabra del Señor y se quedó un conocimiento. Y entonces sí, el demasiado conocimiento turba a muchos. Pero cuando se viene a vivir la palabra de Dios, empieza a ver el resultado del desempeño de aquella responsabilidad para nuestras almas. El Espíritu Santo de nuestro Dios está aquí, hermano. Y tú y yo debemos de tener cuidado de no fallar al Señor, porque si no resultará en el propósito contrario de lo que el enemigo sí está esperando. A que falles, porque al rato te va a estar acusando, ¿ya ves? No sabes hacer las cosas bien. Y tú dices, no, Señor, yo quiero ser cuidadoso. Quiero ser íntegro. Déjame decirle que a veces tenemos nuestras reservas. Mientras ministramos, mientras caminamos, nuestro corazón no debe de mantenerse solamente a ver si funciona o no. No, Dios dijo que lo hacía completo, ¿sí o no? Que es perfecto y que cuando hace un comentario Pablo acerca de esta postura, tocante a esa inmutabilidad del consejo de Dios que no cambia, a los que son elegidos, tú y yo, por obvias razones, entonces vamos a considerar aún más qué requisitos necesitamos para caminar con el Señor. Porque hay requisitos, ¿verdad? Pero no requisitos del hombre, porque déjeme decirle que cuando alguno, dice la misma palabra de Dios, que si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que ese hombre, ese obispo sea irreprensible, íntegro. Pero no como, una vez comentaba como un ejemplo, no como aquellos, porque una vez, en esa ocasión estuve con un pastor que hablaba acerca de que, mira, en mi iglesia, lo primero que hacemos es ver los requisitos de las personas. ¿Qué requisitos necesitas para ser miembro de esta congregación? ¿Alguno de ustedes ha llenado algún requisitos así aquí? Sin embargo, este pastor llenaba una lista de todos aquellos que venían por primera vez, una lista de requisitos de los que venían a ser miembros de la congregación. Todo va bien, bueno, está bien, hay que conocernos mejor, ¿verdad? Pero luego esos requisitos se fueron más allá. ¿Y los pastores? ¿Los de la alabanza? ¿Las pandristas? ¿Los ujieres? Tienen que llenar una lista de requisitos. Una lista de requisitos de, pues,
cómo es su conducta, cómo son como personas. Está bien, pero fueron más allá diciendo, bueno, ya hay que ver qué dones tiene, cuáles son sus estudios, cuáles son sus calificaciones. ¿Y Dios? ¿Y la vida de testimonio? No la vi en ningún lado de todos esos requisitos. No obstante, el Señor Jesús nos dice un requisito enseñado en la vida del ministro. No nos sorprenda que la predicación de la palabra entonces nos confronte y muestre aquello que nos estorba. Si son requisitos del hombre, si son tus requisitos, o es Dios. Yo creo que estos pasajes son suficientes para enseñar este principio, ¿no es cierto? Podría citarles muchos más. Pero la ordenación en nuestra vida para ser íntegros, irreprensibles, en ese detallado, minucioso intento, no de descubrir las habilidades que tenemos como personas, porque cuando confiamos en nuestra capacidad, ya perdimos. Alguien dijo, bueno, es que tiene un don maravilloso, toca muy bien el piano, toca muy bien el bajo, la guitarra, mira qué maravilla del Señor. Pero solamente es lo técnico, la vida del Espíritu, nuestra relación con Dios. Alguien me mencionaba, bueno, es que aún, y se lo digo una y otra vez, aún estar al frente de ustedes con este micrófono, es que tiene facilidad de palabra, no le tiene miedo. Hermano, le tengo más miedo todavía por lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque la responsabilidad es aún más grande. Y si alguno de nosotros cuestiona la relación con Dios en esa misericordia, mire, ya nuestro hermano Guillermo, nuestro pastor, habló en una ocasión acerca de la piedad, apariencia de piedad. Si no, escúchelo, por ahí está. ¿Somos de apariencia o somos cristianos de a de veras? ¿O debemos? Las apariencias engañan. Sí, aquí nos vemos bien, pero allá se va a ver la prueba. A vivir en santidad, a caminar no conforme a nuestras habilidades, porque se convierte en una relación personal nada más para hallar gracia con las personas. Pero aquí que nuestra meta va más allá, para hallar gracia delante de nuestro Dios. Para que en cada uno como ministerio en el que Dios nos ha llamado, que empieza primeramente en mí, ¿no empieza tu ministerio primeramente en ti? ¿En tu hogar? ¿Y lo que Dios te da? ¿Tu trabajo? ¿Aquí en la iglesia? Podamos vivir una vida en donde Cristo siempre va a estar pidiendo la integridad del corazón. Siempre. Y saber si nuestro fundamento es la roca que es Cristo. ¿Sabe una cosa? Todavía vamos más allá. Lucas capítulo 6, 46. Se pasa el tiempo rápido. Leemos desde el 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, no lo sabemos de memoria, ya lo encontró, ese es ahí. Lucas 6, 45. Pero ¿qué dice el versículo 46? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Wow. ¿Será difícil vivir en integridad? No, es tan sencillo si obedecemos, si queremos caminar como Él quiere. Porque si no, entonces Dios nos puede dar muchas instrucciones, vuelvo a decirles como al principio, para que como iglesia hoy, mientras reflexionamos y hacemos en nuestra vida personal ese examen, de verdad, al ser confrontados, le demos una respuesta hoy a Dios. No le llamamos Señor, levantamos nuestras manos y le adoramos. A mí se me quedó muy grabado lo que dijo nuestro hermano Julio en una reunión con los de la alabanza, allá en Glendale. Y está ya ahí la predicación. Hermanos, si tú y yo vamos a testificar de Cristo y a vivir la vida de Cristo, que sea porque Él lo dice y porque tú lo estás haciendo conforme a su voluntad.
Pero no hagas nada tú en tu voluntad, porque si no está Cristo, ¿a quién nos habló el Señor? A todos. Y nos mostró que no somos nosotros. Yo le digo, Señor, si yo no voy a hablar algo que edifique o algo que no estoy viviendo como un testimonio, mejor no me pongas, Señor. Quiero ser íntegro, honesto contigo. Quiero caminar conforme a tu voluntad. Porque entonces viene a hacer la prueba. Todo aquel que viene a mí, dice el versículo 47, y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que edificó una casa y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino un torrente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿En dónde está nuestro fundamento, nuestra integridad, hermanos? En Cristo. Y si es Cristo el todo en nuestra vida, entonces las falsas pretensiones, aquello que incluso a veces nos lleva a ser indolentes y que lo único que hacen es destruir a otros. Cuando Jesús nos reprende a decirnos que no seamos negligentes, que entendamos su voluntad, que tomemos la responsabilidad, que no nos alejemos de lo que Él nos dice, entonces tú y yo vamos a tener esos corazones íntegros para servirle. Vaya conmigo por último para terminar. Y conocemos muy bien este versículo en en el Evangelio de San Juan, capítulo número 4, versículo 23. ¿Qué quiere Señor Jesús de nosotros en esa integridad, hermano? Si al hacer a un lado nuestras demandas, incluso el permanecer con los brazos cruzados y decir yo no, mejor yo no, podamos ser leales al Señor. Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En esa integridad, ¿no quiere el Señor Jesús corazones sinceros? ¿Sencillos? ¿Realmente convertidos a Él? Adoradores, diga conmigo, verdaderos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, adorémosle, hermano. Proverbios lo declara también, la integridad guiará a los rectos, capítulo 11, versículo 3. Mas a los pecadores los destruirá su perversidad. ¿Qué destruirá a los pecadores? Su propia perversidad. Pero nosotros, tú y yo, somos guiados por Dios, ¿sí o no? Queremos ser guiados por Dios, queremos ser íntegros. Y entonces volvemos a nuestra escritura del Salmo 15. El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón, dice el versículo 3, 4 y 5, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Dios quiere una vida de compromiso íntegra, porque va a dar fruto y va a dar testimonio a otros de verdad. Esa vida que le va a dar una respuesta a Dios plena. Y ciertamente viene la confirmación. Él quiere sellar con su espíritu cuando terminábamos en esa oración con nuestro hermano. Porque no es el hermano, es Dios. En su misericordia y su fidelidad nos permite que podamos adorarle. Ponte de pie. Démosle una respuesta al Señor, hermano. Esto nos va a llevar que al entender su palabra, ese compromiso, estas escrituras, a entender más el amor de Dios. Sobrepasa tu entendimiento y el mío. Rompe con todos nuestros esquemas. ¿Cuántos quieren ser íntegros? Yo quiero ser íntegro. Conociéndote más. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Medita en esto. Meditemos juntos, Señor.
Salmista David te hacía esa pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo templo, Señor? Y más adelante tú le mostraste, Señor, cada uno de nosotros, el que no anda en camino de vanidad. Cada uno de nosotros, el que dice, no es necio el corazón. Señor, queremos buscar tu rostro sin desviarnos, Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, sino en tu camino de verdad. Una vida con compromiso, Señor, que nos lleva ciertamente cada día a luchar con nuestro carácter, a luchar, Señor, con nuestras indecisiones, pero a vivir una vida de integridad, para hablar la verdad de corazón, Señor, para que cada uno vivamos esa vida, Señor, cumpliendo tu propósito, una vida de paz, una vida, Señor, de respuesta a ti, una vida de integridad guiada por ti, Señor. Tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor, y no queremos cambiar por nada, todo lo que tú nos has dado. Por tu gracia y misericordia nos mantienes hoy aquí, Señor, para darte esa respuesta. Quiero ser íntegro, quiero ser irreprensible, Señor, quitando todo lo que me estorba, confiando en ti y no en mis fuerzas, escuchando tu palabra y no mis propias opiniones, Señor, adorándote en espíritu y en verdad, Señor, cada día. Si queremos conocerle más, yo te invito, levanta tus manos conmigo, hermano. Si hay alguien en su corazón que quiera tomar ese paso de decisión, diga, Señor, aquí está mi vida, integridad, Señor, requieres tú para mí. Sin descuidar, Señor, lo que tú me das. Conocerte como tú quieres que te conozca. Caminar como tú quieres que camine, Señor. Aquí está, Señor, la vida de tu iglesia. Aquí está la vida de tu pueblo. Aquí estamos, Señor, para hacer testimonio a otros. Para que aún nosotros, Señor, como predicadores, como portadores de esta palabra, vivamos esa vida plena en ti, Señor. Podamos ser testigos de tu poder. Ver que junto con la iglesia caminamos en tu voluntad, guiados por ti, Señor. Cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, cuando venga la duda, Señor, tu palabra de verdad se muestre en nuestro corazón. Y seamos esos verdaderos adoradores. Sella así, Señor, con tu Espíritu Santo el corazón de nuestras vidas en esta hora, Señor, para que no haya disolución, para que no haya rebeldía, Señor, para que siendo administradores de tu gracia, Señor, creyentes, hijos tuyos, nos permitas estar alerta, Señor. Nos permitas estar dispuestos, dando pasos de fe, Señor. Tú quieres cambiar todas las cosas en nuestro corazón para mantener esta palabra fiel que ha sido enseñada y que seguirá siendo enseñada, Señor, para exhortarnos, para sanarnos, para convencernos, Señor, de todo aquello, Señor, que aún nosotros mismos cuestionemos. Gracias, Señor. Di conmigo, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Eres el dueño de mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Cristo. Amén. Gloria a Dios.